Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hablar de las infecciones del sistema nervioso central. Entonces, ahora vamos a comenzar hablando de las meningitis. Meningitis es inflamación de las meninges, ¿verdad? La causa más común, hablando de las etiologías, la causa más común va a ser la viral. Hay muchos virus que pueden causar meningitis. Ahora los menciono todos. Pero usualmente no van a preguntar de viral como en las causas más comunes, sino que la mayoría de las veces van a hablar de las meningitis bacterianas, porque son las más preocupantes, las que pueden tener más síntomas y se pueden complicar más. De las bacterianas, hay tres microorganismos que me preocupan mucho. Primero, el microorganismo más común en prácticamente todas las poblaciones es Strep pneumoniae o neumococo. Es la causa más común en la mayoría de las poblaciones, no todas. Pero ese es el que es más importante memorizar. Usualmente es el patógeno que está causando la meningitis. El segundo patógeno más común en la mayoría de las poblaciones va a ser Neisseria meningitidis o meningococo. Incluso es la causa más común en los adolescentes, pero es la segunda causa más común en general. Y otro patógeno que me importa va a ser Listeria monocytogenes. Este me va a importar usualmente en los adultos mayores de 50 años de edad. También en los neonatos menores de un mes, pero me importa un poco más en los adultos mayores de 50 años o en los inmunocomprometidos. ¿En qué pacientes inmunocomprometidos me voy a preocupar de listeria? En los que tienen deficiencia del sistema de células T o deficiencia en algunos casos de neutrófilos, más que todo en el de células T. Como por ejemplo, VIH, uso de esteroides, leucemia, linfomas y uso de varios agentes quimioterapéuticos. En cuanto a las edades, hay causas más comunes y menos comunes de meningitis. Se las voy a mencionar porque varias de las preguntas preguntan, en este paciente, ¿cuál es la causa más probable de su meningitis? Pero no es necesario aprenderse todos los microorganismos, solo el primero. De los pacientes de un día a un mes de edad, los microorganismos van a ser estos. Strep agalactiae, el número uno. El número 2 van a ser Bacillus gram negativos, como E. coli. Y el tercero va a ser Listeria. Entonces, de estos me aprendo que Strep agalactiae es el más común. Incluso Strep agalactiae es por lo que uno le hace el swab a las pacientes a las 35 semanas para que ellas no tengan colonización por estreptococos del grupo B, Strep agalactiae es estreptococos del grupo B, para que los niños no tengan sepsis ni tengan meningitis, porque es la causa más común de meningitis en los neonatos. Luego estamos pensando en de un mes a 2 años de edad. En un mes a 2 años de edad, la causa más común va a ser Strep pneumoniae. Luego, la segunda causa más común va a ser Neisseria meningitidis. Y de ahí, estreptococos del grupo B, o sea, Strep agalactiae y Haemophilus influenza. Antes de la vacunación, Haemophilus influenza era una causa muchísimo más común de meningitis, pero desde que se ha vacunado contra Haemophilus influenzae, las causas de meningitis han caído bastante. Luego, ¿de qué estaríamos hablando? Luego de los pacientes de 2 años a 50 años de edad, solo vamos a pensar en dos causas, usualmente en Strep pneumo o en Neisseria meningitidis. Y luego, en los pacientes mayores de 50 años de edad, la causa más común aún va a ser Strep pneumoniae. La segunda causa más común va a ser gram negativos, como E. coli. La tercera va a ser Listeria. La cuarta, Haemophilus. Y la quinta, Neisseria meningitidis. Entonces,
Así es como cambian a medida de las edades las causas. Ven que Streptococcus pneumoniae es la más común en todas, menos en los neonatos, y aunque no lo mencioné, aquí en el periodo de 1 a 17 años, Neisseria meningitis es más común que Streptococcus pneumoniae, pero solo en esa población específica. En pacientes que tienen cualquier daño de la piel y una comunicación de la piel con el cerebro, por ejemplo, pacientes que pasaron por neurocirugía, un shunt venticuloperitoneal o cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, la causa más común va a ser staph, Staphylococcus aureus, aunque puede ser también epidermidis. En los pacientes que son VIH, con un conteo CD4 menor a 100, una causa que se va a elevar bastante, o sea, una de las posibilidades va a ser criptococos. Otras dos patologías, otros dos microorganismos que pueden causar meningitis, puede ser fiebre de las montañas rocosas o enfermedad de Lyme. Esto es un poquito más según el área geográfica, es decir, si fueron a un lugar donde es endémica algunas de estas enfermedades, pueden ser dos posibilidades de meningitis. Otra posibilidad puede ser tuberculosis. Claro, mientras más endémica es el área de tuberculosis, más probabilidades de que sea una meningitis tuberculosa. Y otra posibilidad puede ser sífilis. Ahora, les dije que viral es la causa más común de meningitis. ¿En qué tipo de virus estaremos pensando? Bueno, enteroviruses, que son bastante común. De los más comunes son los enteroviruses. Arbovirus, por ejemplo, la encefalitis de San Luis o virus del Nilo Occidental. Puede ser VIH, herpes simplex y virus de coriomeningitis linfocítica. Ahora, ¿cómo se pueden presentar los pacientes en cuanto a la clínica? Lo voy a anotar acá abajo. En cuanto a la clínica, bueno, los pacientes van a tener probablemente fiebre, o segurísimo van a tener fiebre, pueden tener cefaleas, van a tener fotofobia y rigidez nucal. Esos son los 4 signos que yo busco principalmente. Un paciente que viene con fiebre, cefaleas y rigidez nucal, o fiebre, cefaleas y fotofobia, y vamos a decir, no estoy pensando que sea una migraña, estoy pensando que puede ser una meningitis. Entre los signos que me pueden salir positivos, me pueden salir Kernick o Brudzinski, positivo, que también me hablaría de meningitis. Y bueno, además los pacientes pueden tener náuseas y vómitos. Ellos pueden tener otros síntomas, pero ya estos pueden ser más como complicaciones. ¿Qué otros síntomas podríamos estar hablando? Lo voy a poner en rojo pensando en otros. Pueden tener estado mental alterado, pueden tener convulsiones o pueden tener déficit focales, como por ejemplo que puede tener parestesia en un brazo o debilidad en un brazo, o también puede tener algún déficit en el campo visual de la persona. Otros hallazgos que pueden tener estos pacientes son hallazgos en piel, que me apuntarían hacia un diagnóstico específico. Uno de esos hallazgos puede ser un rash petequial, que me habla de Neisseria meningitidis. Otros hallazgos que pueden tener los pacientes, hay un rash que es un rash centrípeto, que en donde el rash empieza en las muñecas y en los tobillos y va hacia el centro del cuerpo, que me habla un poquito más de fiebre de las montañas rocosas. Otra cosa es que los pacientes pueden tener parálisis facial, que me habla un poquito más de enfermedad de Lyme. Y bueno, claro, si los pacientes tienen un hallazgo en una placa de tórax o algo pulmonar, me apuntaría un poquito más a tuberculosis. En cuanto al diagnóstico y el manejo de estos pacientes, meningitis es una urgencia médica. Tengo que tratar todo lo posible de no dilatar el tratamiento. A mí me sirve sacar una punción lumbar sin haberle dado antibióticos al paciente para tratar de determinar la etiología más probable, porque apenas le paso el antibiótico
ya es menos probable que determine cuál es el microorganismo, pero si el paciente está muy inestable, investigar la causa no debe dilatar mi tratamiento. Eso es algo muy importante. Entonces, ¿cómo lo explico? Bueno, vamos a decir que tengo un paciente que llega con sospecha de meningitis. Bueno, primero lo estabilizo, claramente. Líquidos IV, oxígeno si necesita, si está hipotenso, manejo de la vía aérea, ABCD, etc. Lo estabilizo. Vamos a decir que lo sospecho. ¿Qué hago? Primero, tengo que decir si hago CAT o no CAT. ¿Cómo sé si hago CAT o no CAT? ¿Cómo decido si hacer tomografía o no? Bueno, ¿por qué necesito decirlo? Lo que pasa es que en algún momento surgió la pregunta de que qué pasa si el paciente está en riesgo de tener una herniación cerebral luego de la punción lumbar. Es decir, que yo le hago la punción lumbar y entonces quito cierta presión que está manteniendo el líquido cefalorraquídeo y pongo en riesgo al paciente de esta herniación cerebral. El riesgo real es muy bajo, y las guías, pues, son un poco controversiales en este punto. Realmente algunos realmente lo practican o no, pero para el momento de las preguntas, como si quieren ir por el lado más seguro, van a preguntar que si el paciente tiene alguno de estos hallazgos, es mejor hacer el CAT antes de hacer la punción lumbar, aunque al final el riesgo es muy bajo. Entonces, ¿cuáles son estos hallazgos que me hacen preocuparme que el paciente pueda tener una herniación cerebral? Bueno, vamos a poner una mnemotecnia, vamos a decir que PFAS. Lo acabo de pensar. No sé si les gusta o no. Si lo quieren cambiar, lo pueden cambiar. P, papiledema. I de inmunosuprimido. F de focal, de algún déficit focal. Parestesias, no pueden mover un brazo, algo en la visión, por ejemplo. A de alterado, en alterado me refiero a estado mental alterado. Y S de seizures o convulsiones. Si la respuesta a una de estas preguntas es sí, es decir, si tiene alguna de estas, entonces hago el CAT. Entonces, si sí hago el CAT, que hallé una masa o no hallé una masa, o algo que me haga un espacio masa o aumento de la presión intracraneal. Entonces, si sí la hallé, entonces doy antibióticos más el manejo específico de lo que hallé. Por ejemplo, si hallé un absceso intracerebral, entonces el manejo específico de ese absceso. Si no hallé una masa, entonces sigo el manejo que era que si no hubiese hallado nada en CAT. Si no hallé nada, no tiene ninguno de estos signos, entonces puedo proceder directamente a la punción lumbar. Realizo CAT. Ok. Aquí era que si sí hay alguna de estas, entonces realizo un CAT y entonces me hago la pregunta. Ok, vamos a la parte de no. No tiene ninguno de estos signos, por tanto, el siguiente mejor paso es hacer una punción lumbar. Entonces, hago una punción lumbar. De una vez realizo la punción lumbar, de una vez inicio antibióticos. ¿Qué antibióticos inicio? Inicio ceftriaxona más vancomicina más dexametasona si tengo la alta sospecha que sea strep pneumoniae. ¿Por qué? Ceftriaxona para Streptococcus pneumoniae, que es la causa más común, y Neisseria meningitis también. Vancomicina en caso de que haya una sospecha de que haya Staph aureus, aunque usualmente eso lo pensaría solo con neurocirugía, pero también porque hay ciertas resistencias de Strep pneumoniae a ceftriaxona. Entonces uso estos, que sería el manejo inicial, y luego, dependiendo de lo que me salga en la punción lumbar, voy modificando mi tratamiento. Ahora, algo que tengo que ver que si añado o no es ampicilina.
Cuando añado ampicilina, si el paciente es mayor a 50 años, es decir, sospecho que el paciente puede tener listeria como una de las causas. Entonces ahí añadiría ampicilina a estos pacientes. Ok, y luego de iniciar este tratamiento empírico, veo que me salió en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo tengo cuatro opciones. La primera opción sería que tendría un conteo más o menos entre 100 a 1000 de leucos, predominancia de linfocitos con la glucosa normal, NL normal, y las proteínas pueden estar levemente elevadas. La etiología aquí es un poquito, lo más probable, viral. La segunda posibilidad es que tenga los leucocitos entre 5 y 1000, que tenga predominante también linfocitos. La glucosa aquí sí estaría bien baja, menor de 10, y las proteínas mayores a 250. Esto de la etiología me refiere que es un poquito más tuberculosis. La otra posibilidad es que tenga menos de 500 linfocitos, o sea, menos de 500 leucocitos con predominancia de linfocitos, que la glucosa puede estar normal, puede estar un poco baja, más que todo normal, y las proteínas son mayores a 250, levemente altas, pero pues no tan altas. Aquí es elevadas, pero menos de 100 en la viral. Ajá, entonces esta etiología acá es que sea un hongo fúngica. Y la otra, que sí encontraría mucho más común en los casos clínicos, es que los leucocitos sean más de 1000. Ya ven que ahí es bastante diferente. Que aquí sea polimorfonucleares o neutrófilos predominantemente. Que la glucosa sea baja, menor a 40. Y las proteínas son excesivamente altas, mayores a 250. Entonces, aquí esta causa es bacteriana. Si ven, la real diferencia es que la séptica o la viral, usualmente, aunque los leucocitos sí pueden tener tan elevados, definitivamente no están normales, de predominancia de linfocitos, el resto es prácticamente normal. Glucosa normal, proteínas menor a 100 o incluso normal. Entonces, esa sería la causa viral. Tuberculosis y hongos, ambos se parecen, que hay linfocitos, el conteo puede estar bastante variable, pero la diferencia entre tuberculosis y hongo es que tuberculosis consume glucosa, por tanto la glucosa está bastante baja. Y en la bacteriana, en la predominancia es polimorfonucleares con glucosa bastante baja, eso es lo que me refiere a un poco a bacteriana. Tuberculosis, yo lo confirmo con un PCR o también puedo hacer pues cultivo del bacilo, puedo verlo en tinción de Sil-Nielsen, pero quizás los test moleculares me sirvan un poco mejor en estos casos. En el caso viral, también voy a usar test moleculares para ayudarme a distinguir. Puedo buscar el PCR de herpes simples, por ejemplo, puedo buscar el PCR de ciertos virus o enterovirus para ayudarme al diagnóstico en estos pacientes. Y la bacteriana, lo más probable es que vaya a usar la tinción de Gram para ayudarme a esto. O cultivo. Y ahí voy a determinar qué es. Otras cosas a mencionar brevemente sobre meningitis que son no bacterianas. Si tengo un paciente de VIH, como les dije, CD4 menor a 1000, perdón, CD4 menor a 100, entonces busco antígeno de criptococos en el líquido cefalorraquídeo, se me va a ayudar al diagnóstico. Si por alguna razón que pienso que puede ser sífilis la causa, en sífilis busco VDRL o RPR en el líquido cefalorraquídeo y si sale positivo, entonces me orienta hacia sífilis. Y en fiebre de las montañas rocosas o en Lyme uso serología, o sea, anticuerpos. ¿Cómo altero el tratamiento dependiendo si es otro microorganismo o no es algo bacteriano? Bueno, si es criptococos, vamos a poner C de criptococos, entonces en el tratamiento uso anfotericina B,
Anfo B más flucitocina inicialmente. Una vez termino eso, entonces el paciente va a tomar fluconazol casi que de por vida, por lo menos por un año. Pero inicialmente anfotericina B más flucitocina si es criptococos. Si es sífilis, penicilina, intravenosa a dosis altas. Si es tuberculosis, terapia para tuberculosis solamente que más prolongado, 9 a 12 meses. Viral no se trata a menos que sea herpes simplex y a menos que sea encefalitis por herpes, que ahorita más adelante los voy a mencionar en el siguiente slide. Y para las bacterias, bueno, mantengo este tratamiento a menos que me salga que hay sensibilidad a cierto antibiótico. Por ejemplo, luego en el cultivo me sale que es sensible a ceftriaxona, quito el resto y solo dejo ceftriaxona en estos pacientes. Si por alguna razón el paciente pasó por una neurocirugía y yo sospecho que el paciente puede estar infectado con pseudomonas, entonces tengo que cambiar esta ceftriaxona a algún antibiótico que me cura pseudomonas, como cefepime, ceftazidima o meropenem. Eso sería las únicas cosas que podrían cambiar sobre el manejo de estos pacientes. Y por último, si preguntan por qué el uso de dexametasona, uso dexametasona para bajar la inflamación. Lo que pasa es que eso me va a disminuir las complicaciones, especialmente en infección por Streptococcus pneumoniae. Bajando la inflamación, bajo la morbilidad y mortalidad de meningitis en los pacientes. Entonces vamos a pasar a hablar de otras dos enfermedades. Vamos a hablar primero de encefalitis. En cuanto a la etiología o las causas, usualmente la causa más común va a ser viral. Usualmente las encefalitis son virales y de la viral la más común va a ser por herpes virus tipo 1. Esa es la más común. Luego puede ser por otros virus como varicela zoster, puede ser por citomegalovirus, puede ser por enteroviruses. No se van a distinguir mucho entre las presentaciones de estos viruses, pero una que sí se puede distinguir es por el virus del Nilo Occidental o West Nile virus, que aquí hablarían de que el paciente se presenta con los hallazgos de una encefalitis y tiene parálisis flácida aguda. Es el único caso que mencionarían algo de un agente etiológico específico. Y el otro es virus simples que ahora les voy a mencionar, que les gusta los lóbulos temporales. Entonces, encefalitis, usualmente, ¿cómo se va a presentar? En cuanto a la clínica, los pacientes, lo más característico, van a tener un cambio en cómo son, en cómo ellos actúan. Su comportamiento va a ser errático, va a tener un estado mental alterado, entonces, usualmente van síntomas de infección, fiebre, cefalea y estado mental alterado. Ok, los pacientes van a presentar también déficits neurológicos, desde confusión, pueden estar confusos, pueden estar letárgicos, pueden progresar hasta coma. También van a tener, puede o no tener déficit focales, dependiendo de dónde abarca la encefalitis, de qué lóbulo abarca la encefalitis, y además síntomas similares a meningitis. Es decir, pueden tener la rigidez nucal y fotofobia también. Además de estos otros síntomas que he mencionado. Ellos pueden llegar a presentar convulsiones también. Ahora, ¿cómo sería el caso clínico? Bueno, el caso clínico sería un paciente que anteriormente estaba bien, estaba sano, no ha sufrido nada, ni tiene historia familiar de nada, de repente empezó con fiebre, cefalea, estado mental alterado y algún déficit neurológico, tiene alguna alucinación, por ejemplo, auditiva, o tiene cambios en el comportamiento, o está letárgico, se siente mal, etc. Entonces, ¿cómo haría el diagnóstico? Bueno, lo que pasa es que como virus de herpes simplex tipo 1,
es la causa más común, el herpes simple le gustan los lóbulos o lóbulo temporal. Entonces, yo puedo ver esa inflamación del lóbulo temporal en hallazgos de imagen. Puedo tratar de hacer un CAT con contraste, pero aunque puede que me lo sugiera, la mayoría de las veces no lo encontraría. Sería un poquito mejor hacer una resonancia magnética. Y en la resonancia podría yo ver hiperintensidad de los lóbulos temporales. Esto me sugeriría encefalitis por virus de herpes simple. Como se vería, vamos a decir que este es el cerebro acá y aquí están los lóbulos temporales. Yo veo intensidad en esta área de acá, donde están los lóbulos temporales. Uno o los dos. Eso me sugeriría un poquito herpes simples. Claro, en vez de rojo sería blanco, porque es una hiperintensidad. Eso me lo sugiere, pero no es necesariamente 100% diagnóstico. Si yo tengo suficiente sospecha de que el paciente tiene herpes simplex, tengo que tratarlo aún sin confirmarlo. ¿Cómo lo confirmo? Bueno, yo le hago una punción lumbar, PL, y busco PCR de HSV. Y entonces así confirmo que el paciente tiene herpes simplex. Otra cosa que podría hacer también es de citomegalovirus, para que son los dos que tienen tratamiento específico. Si es herpes simplex o es citomegalovirus, bueno, HSV lo trato con aciclovir intravenoso, tratando de prevenir las complicaciones. Y citomegalovirus, si llegas a conocer qué es, lo usaría con ganciclovir o foscarnet. El resto sería con terapia de soporte porque no tienen un tratamiento específico. Otra de las posibilidades es que la encefalitis sea, vamos a ponerlo acá arriba, encefalitis autoinmune. Esta realmente solo para que sepan que existe. La encefalitis autoinmune es por anticuerpos anti-NDMA. Usualmente está asociado a teratoma ovárico. Usualmente, más del 50% de los casos están asociados con teratomas de ovario. En clínica, los pacientes aquí van a tener coreoatetosis, síntomas psiquiátricos, convulsiones, instabilidad autonómica y pueden llegar hasta coma. Lo sospecharía un paciente con un tumor de ovario y coreoatetosis y síntomas psiquiátricos, por ejemplo. Sería como que lo que más me apuntaría a esto. Aquí el diagnóstico sería medir los anticuerpos. Si encuentro los anticuerpos anti-NDMA es positivo. Y si el teratoma está presente, remuevo el teratoma. O sea, quirúrgico, remuevo el teratoma en caso de tal está presente. Y corticoides para la parte de autoinmune. La última patología de la que vamos a hablar ahorita va a ser absceso del sistema nervioso central. Ok, aquí usualmente hay una infección continua. ¿Cómo así continua? Es decir, que el paciente tiene una infección en algo cercano al sistema nervioso central y de ahí se formó el absceso. Como por ejemplo, otitis media. Otro ejemplo puede ser sinusitis. Y otro ejemplo puede ser una mastoiditis o una infección dental. Todas se me pueden complicar con un absceso del sistema nervioso central. Otras causas también pueden ser endocarditis. Eso sí sería hematógena o una neumonía
que se complica con un absceso del sistema nervioso central, pero las causas más comunes sí serían un poquito más estas contiguas. Los microorganismos más comunes van a ser estreptococos, bacteroides, enterobacterias y estafilococos. Entonces, si se dan cuenta, es algo mezclado entre gram positivos, hay posibilidad de ser gram negativos y anaerobios. Entonces, en realidad le llamamos que es algo multibacteriano. En clínica, ¿qué tendrían los pacientes? Bueno, usualmente va a haber algo de historia, donde el paciente tenía alguna infección, por ejemplo, sinusitis, una otitis media, incluso puede decir que tenía una endocarditis, y que luego de la historia el paciente desarrolló otro pico febril, o sea, recayó en fiebre, luego tenía cefaleas y tenía síntomas neurológicos. Así va a ser que me está apuntando que el paciente tiene un absceso del sistema nervioso central. Dependiendo de la localización, el déficit neurológico va a tener el paciente. Si es frontal, va a haber pues algo con las acciones del paciente. Si es temporal, puede tener alucinaciones o algo. Parietal puede tener parestesias, etcétera, dependiendo de dónde esté hallado el absceso. También los pacientes pueden tener convulsiones. Para el diagnóstico, ¿cómo lo busco? Con un examen de imagen. Sobre los exámenes de imágenes, siempre con contraste. Si estoy buscando un absceso, claro, con contraste. Por si acaso les llegan a preguntar, pues si un examen sin contraste, ¿cómo determinas que eso es un absceso o no lo es? ¿Cómo sabes que es un absceso versus una masa si no sabes cómo ese tejido toma el contraste? Entonces, primero que todo, usar contraste. De segundo, puedo usar un CAT de imagen, puedo usar una tomografía más contraste, que sería lo más probable el test inicial para determinar que el paciente sí lo tiene, pero no me va a decir si es absceso o no es absceso. O sea, no es fácil decir con CAT. Y el otro problema es que también puedo hacer una resonancia magnética con contraste, en donde me puede sugerir que es un absceso, pero también es posible que no me lo determine al 100%. Verán, hay ciertos tumores del sistema nervioso central que pueden ser muy parecidos y no idénticos a un absceso cerebral, y dependiendo de qué tantas complicaciones hay con el absceso cerebral, etcétera, que es posible que no lo determine. Entonces, al final aquí no hay una respuesta de esto es diagnóstico o esto no es diagnóstico. Es más bien como un acuerdo entre neurocirugía y infectología, etcétera, cómo hacer el manejo. Sobre el tratamiento, lo mejor va a ser un tratamiento neuroquirúrgico donde puyo y aspiro el absceso. Yo en teoría podría remover la cápsula del absceso, pero por el tema de que esto es en el cerebro probablemente no lo hagan, sino que más bien solo hagan una aspiración estereotáctica. O sea, probablemente que nada más aspiren el contenido. Y ahí le saquen cultivo y vean qué es lo que tiene el paciente. Y entonces en cuanto a los antibióticos, no les van a preguntar qué usar. Les menciono que lo más probable que un ejemplo pueda ser alguna penicilina, metronidazol y una cefalosporina de tercera generación para cubrir todo, pero no es necesariamente algo que lo van a preguntar en el examen. Algo aparte, ¿qué pasa si el paciente, estamos hablando de un paciente que es VIH con un conteo CD4 bajo? Bueno, si el conteo CD4 bajo, por ejemplo, menor de 100, hay dos posibilidades. Si tiene una masa cerebral, una de las posibilidades es que sea linfoma del sistema nervioso central versus toxoplasmosis. ¿Qué hago aquí? Lo que pasa es que antes de pullar al paciente para determinar cuál de los dos, si el linfoma o toxo, aquí hay una cosa que yo puedo hacer. Yo le puedo dar el tratamiento de toxoplasmosis, que es sulfadiazina más pirimetamina, S más P. Y entonces si el paciente responde, era toxo. Y si el paciente no responde, no responde, entonces ya puedo hacer una biopsia buscando confirmar que sí sea un linfoma del sistema nervioso central. Entonces, el único lugar donde yo lo haría al revés, antes de pullar, hago una terapia, pues
para verificar es si el paciente es VIH positivo con un conteo CD4 bajo, pensando que altamente probable sea toxoplasmosis. Entonces, en ese caso, primero antibióticos, sulfadiacina más pirimetamina. Si responde si era toxoplasmosis y continúo los antibióticos. Y si no responde, ¿qué significa que no responda? Que le vuelvo a hacer un examen de imagen y la masa está de igual tamaño o más grande, es decir, no se achicó. Entonces, eso es que no respondió. Entonces, ya ahí busco a ver si puede ser un linfoma del sistema nervioso central. Entonces, eso sería con infecciones del sistema nervioso central. Los veo para el siguiente video.